No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Perú, costa, sierra y selva, un país tan vasto y misterioso que desde antaño atrajo a conquistadores y corsarios, a expedicionarios y libertadores. Una tierra mestiza y colorida que refleja su enorme legado en sus costumbres, tan diferentes como sus climas y regiones. Mientras sus desérticas costas se bañan por las aguas del Pacífico, el panorama cambia a una fría sierra, mientras el terreno se eleva por la cordillera de los Andes. Detrás de esta colosal e inadvertida muralla empieza la selva. Hoy vamos a descubrir una de las ciudades más remotas del mundo, Iquitos. ¿Por qué visitar? Entre 1800 y 1900, este fue el centro que atestiguó la fiebre del caucho. Tan acaudalada se hizo la región con la exportación de caucho que podrían darse el lujo, como por ejemplo, de mandar a traer desde Europa una casa de hierro construida por Gustave Eiffel. Exacto, el mismo arquitecto de la parisina Torre Eiffel. Traída en dos partes, una de ellas fue desechada como chatarra ya que no pudo llegar a su destino. La otra fue adquirida y colocada justamente aquí, en medio de la Plaza de Armas de Iquitos. Esta casa, sin embargo, no pudo pasar completa por las truculentas aguas del Amazonas y solo llegó la mitad, la cual podemos ver hasta hoy en día en la Plaza de Armas de Iquitos. La ciudad es alegre, llena de gente hospitalaria y de un estilo de vida modesto que convive con los recursos naturales de la región. Sus comidas, sus bailes, sus mitos, todo hacen que Iquitos sea considerada la capital de la selva peruana. ¿Cómo llegar? Desde Brasil y Colombia es posible llegar por vía fluvial. Iquitos es la mayor ciudad continental del mundo sin conexión por carretera. Moverse por allí requiere paciencia, pero la paciencia es costumbre para los lugareños, que pueden viajar varios días para trasladarse a otros pueblos. Usan embarcaciones conocidas como peque-peque, durmiendo sobre hamacas o camarotes. Existen lanchas y barcos, así como también cruceros turísticos que van por el Amazonas. Estoy ahora en el puerto. Estos son los caminos por donde la gente baja desde el mercado hasta esta parte de donde salen todas las embarcaciones. Muchos niños, perros sin dueños, y aquí cargan todos los materiales. Si vienes de un país extranjero o desde la capital, lo más conveniente quizás sea un vuelo. Te tomará apenas una hora aterrizar en el aeropuerto de Iquitos y el costo va desde los $90. Puedes encontrar vuelos en vuelos.mochileros.org. Si tu aventura es más atrevida y el tiempo te lo permite, te tomará unos cuantos días llegar por las serpenteantes carreteras peruanas para luego empalmar con alguna ruta fluvial que te acerque a través de los ríos. Puedes hacerlo a través de Tarapoto o Pucallpa, por ejemplo. ¿Dónde quedarse? Encuentra opciones de alojamiento, hostels y otros en hospedaje.mochileros.org. Iquitos puede llegar a ser muy barato, pero para experimentar la selva, lo mejor es aprovechar a quedarte en alguno de los lodges internados en la Amazonía. Este es el lugar donde nos vamos a quedar los próximos días. Esta es la parte donde se come. Voy a enseñarles de la habitación donde me voy a quedar ahora. Estoy en un lodge en medio de la selva y este es el cuarto, que para mí es una completa sorpresa. Así que mira, es una cama simpática. Ahí estoy yo. Puede verse el gigantesco mosquitero que hay arriba. Hace bastante calor. Y este es el baño privado con una ducha que se surte del agua del río. Pasar la noche escuchando el sonido arrullador de la naturaleza puede ser una experiencia inolvidable. Este es el sonido de la jungla.
de ver nada. Estamos de noche navegando, tratando de ver algunos insectos y algunos animales como ranas, serpientes. Esta noche ha sido una experiencia completamente increíble. Se puede escuchar en este momento los grillos, las ranas, y en una embarcación que va justamente por el río, sin luces, sin linternas, con todo apagado, se podían ver las estrellas de una manera infinita. Hay unos monitos como ese que están pasando de árbol en árbol como si fuera una larga familia migrando. Se pueden tirar a cualquier lugar porque la verdad es que no les afecta tanto la gravedad, tienen 4 patas y donde sea que caigan se agarran de una rama que no necesariamente va a romperse. Ahí va. Seguridad. Las épocas en que Iquitos era un lugar inseguro quedaron atrás. Hoy en día es una ciudad apta para visitar y conocer sin problema. Como en toda ciudad, cuídate de las zonas alejadas y nocturnas, así como mercados en horas deshabitadas. En general se pueden hacer visitas familiares que incluirían paseos por los zoológicos y lagunas conocidas como cochas, donde pueden darse un buen chapuzón. Hay museos, restaurantes, discotecas. Para los más avesados, existen programas de supervivencia en la reserva de Tambopata, caminatas largas en la selva y otras aventuras que pueden ponerte a prueba. La vacuna de la fiebre amarilla siempre es recomendable para cualquier región selvática. Llevar repelente es indispensable, y si te lo olvidas no importa, en la ciudad hay decenas de farmacias donde comprar. Estamos caminando ahora en la selva, hay un montón de mosquitos, debo tener más o menos como 50 encima. Ellos prefieren bastante los colores oscuros, por eso lo ideal es venir siempre vestido con colores claros y de preferencia toneladas de repelente. También ayuda a sacar las armas. Estamos aquí al lado de un ficus gigantesco de más o menos 300 años. Alberga un montón de vida salvaje. Pueden verse nidos de avispas, de arañas. Esto es el tronco. En otro extremo es imposible capturarlo por completo. Voy a mostrarles unas termitas que se usan como repelente. También se comen. Dicen que saben bien, como la leche condensada. Son unos bichitos que uno también puede echarse en la piel. Y obviamente hacen que los mosquitos teman. Seguimos aquí en la selva profunda del Amazonas. Estamos viendo algunas clases de insectos. Vamos a ver ahora las famosas hormiguitas cortadoras de hojas. Son estas pequeñas de aquí, que incluso son comestibles por algunas personas. Trabajan todo el año, incansablemente, y descansan únicamente en invierno. Son ya varios minutos de lodo, calor húmedo de la selva, único, distintivo. ¿Sabes? Lo mejor de estar en la selva es realmente poder descubrir todas estas especies que conviven unas con otras, ya sea como predadores, como parásitos, pero te da a entender un poco mejor cómo es que funciona esto de la simbiosis entre seres vivos o su relación en la cadena alimenticia, de la cual también formamos parte. No sé si se puede ver la cara, voy a hacer zoom. Vamos a ver. Ahí está el ojito en el centro. Es un pequeño lagartito escondido. Mientras por acá, ¿qué hay? Escarabajos. El amor en la selva. Esta plantita de aquí es la conocida chancapiedra. Es el nombre local que tiene, que usualmente se usa para cálculos en los riñones, ya que ayuda a disolverlos. Aquí podemos ver un pequeño aguaymanto. Con eso se hacen deliciosos refrescos, una fruta típica de la selva.